Vamos a colocar primero, por favor, la zona ay, perdón, ando cambiando el lápiz. La zona del rostro. Aquí en la zona del rostro, por favor, vamos a intentar hacer lo siguiente. En la parte del rostro, como se trata de un árbol, con vida, vaya, humanoide, hacemos por favor primero un cilindro. Todo en sketch, por favor. Lo que acabamos de hacer, todo en sketch. No dejes de mover la mano. Línea de la mitad del rostro. Altura de los ojos. Trata de no dejar de mover la mano, aunque trata de hacerlo así bien clarito, súper clarito, pero no dejen de mover la mano. Es un ejercicio bastante padre el no dejar de mover la mano porque tu mano se va acostumbrando a hacer un movimiento fluido. Dibujamos la nariz, por favor. Esto que estamos haciendo, el no dejar de mover la mano, es lo que hacen muchísimos artistas conceptualizadores o los creadores de personajes. Cuando levanta la mano los que han intentado crear o bueno, dibujar de lo que están imaginando en su mente, de que, tengo una idea de un personaje, y luego lo empiezas como que a dibujar, y mientras lo vas dibujando, en el mismo momento vas pensando, ¿no? En el mismo momento vas pensando de que no hay una referencia, simplemente lo tienes en tu cabeza y estás tratando de plasmarlo en el papel. Este movimiento, el no dejar de mover la mano, es algo muy similar a cuando estamos pensando y guiando nuestro trazo de que, a ver, estoy pensando que aquí va la nariz y tu mano no se deja de mover. Tu mano no se deja mover. En el momento que dejes de mover tu mano, se pausa también tu mente y se bloquea tantito. Entonces, el trazo fluido, colocamos sombras en la nariz. Va a ser un trazo bien revuelto, ¿eh? Ya tenemos ahí. Incluso puedes colocar así garabatitos, garabatitos. El no dejar de mover la mano también implica hacer muchos garabatitos, muchísimos garabatos. La textura de la corteza de un árbol es bastante revuelta, bastante texturizada. Ojitos. Colocamos primero el ojito de la izquierda. Colocamos el ojito de la izquierda y parte del pómulo. Sí se alcanza a ver en la pantalla que no dejo de mover la mano. Sí se alcanza a ver que estoy moviendo el puntero todo el tiempo. ¿Sí? Ojito del lado derecho. Ojos tristes. No recuerdo cuántos años tiene este Bárbaro, ¿eh? Ese personaje, si no me equivoco, si se escribe correctamente, Bárbaro se llama, es de la raza de los Ents. Lo pueden buscar, no recuerdo, de este no estoy tan seguro del nombre exacto, o no sé cómo se escribe, más bien se llama Bárbaro, pero no sé si se escribe así, pero lo que sí estoy seguro es de la raza de los Ents, y hay muchísimos conceptos de personaje de la creación de la película del Señor de los Anillos, en donde hay muchísimos personajes dibujados en este estilo. Entonces, ojos tristes, como si dibujáramos a un anciano, con muchísimas arrugas en la piel, muchísimas arruguitas, y en este caso, las arruguitas van en la corteza. Pero repito, está bastante interesante porque el no dejar de mover la mano te va automáticamente haciendo que generes texturas padrísimas. Observa que hay unas tipo venitas en el rostro, y el no dejar de mover la mano trata de hacerlo ligerito, ligerito, ligerito. No presiones demasiado. No presiones demasiado. Donde tienes que presionar demasiado es para la definición únicamente. ¿Sí? No es un dibujo totalmente veloz. Si ya te diste cuenta, no es un dibujo veloz. Es únicamente ir no dejando de mover la mano y vas poco a poco avanzando en el dibujo. Poco a poquito avanzando en el dibujo. En donde no haya mucho remarcado, tratamos de hacer un trazo sencillito, sencillito. Muchos garabatitos. Me voy a ir hasta la parte de la frente.
Y aquí en la frente, mientras vamos rellenando, texturizando, vamos a colocar un pequeño diseño en el copetillo, en el cabello. Aquí con las mismas ramitas, textura en la corteza. Y rellenamos un poquitito hacia atrás. Si te fijas, no tiene un sentido demasiado exacto. Lo único que tenemos que hacer es tratar de rellenar con textura, no dejar de mover la mano y vamos avanzando poco a poco en el dibujo, poco a poco. Trata de no hacer mucha fuerza en tu mano porque si no se te va a cansar, ¿no? Es extremadamente ligerito. Es más, ni siquiera apretamos el lápiz, es suavecito, súper suave, súper suave. Voy a terminar con esta parte donde se traduce como parte de la orejita. Aquí hay una pequeña corteza hacia afuera y hacia atrás. Y hasta ahí me voy a detener un poquito. Ahí. Descansamos tantito. No va a ser cansado, ¿eh? No debe de ser cansado porque trata de no apretar mucho tu lápiz. Si no apretamos el lápiz, en ningún momento se nos va a cansar la mano. Solamente estamos moviendo la mano súper suavecito. Movimientos rápidos, pero muy suaves al momento de presionar en el papel. Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor. Bárbol, gracias, Ian. Déjame, le pongo la L. Aquí, Bárbol. Gracias, Ian. Ya me corrigió ahí. Muy bien, Bárbol. Les digo que es uno de mis personajes favoritos porque es el de los protectores, es el líder de un bosque. Y en la película todos están en batalla. Y los Ents son seres pacíficos, son personajes muy pacíficos, pero cuando es como cuando la frase, ¿no? De que si no te metes si no se meten contigo, pues no pasa nada. Pero se metieron con las macetas de los Ents. Entonces llegaron, de hecho en la mano Bárbol tiene ay, no recuerdo quiénes son los dos hobbits que tienen la mano. Pipín y el otro no recuerdo cómo se llama. O no sé cuál de los tres tiene. Merry. Y van los hobbits y le dicen, oye, no vas a ir a la batalla. Y luego Bárbol dice, no, tranquilo, esa no es nuestra pelea. Mientras no se metan con nosotros, nosotros estamos bien. Dice, pero es que no has visto, observa, y lo llevan hacia las orillas del bosque. Y está totalmente destruido las orillas del bosque con muchísimos árboles totalmente muertos, destruidos, cortados, caídos. Y Bárbol se enoja demasiado, ¿no? Es un personaje muy sabio. Se enoja demasiado y dice, o empieza a mencionar que pues no habían hecho nada porque no se habían metido con ellos, pero mataron a muchos de sus amigos. Y lo menciona de que todos esos eran mis amigos, o sea, no puedo creer que hayan hecho eso. Y van a la guerra. Y se pone padrísimo esa parte. Digo que es mi parte favorita. Bueno, ahora vamos a intentar, por favor, muchachos, captar un poquito del diseño de la barba. Pero antes de captar el diseño de la barba, vamos a intentar medir un poco. Observa, por favor, hasta dónde llegaría el bigotillo. El bigotillo aquí con las ramitas secas. Aquí hay una pequeña sombra donde está la zona de la boca, ¿ya la vieron? Una pequeñita sombra, un poquito más pronunciada, donde caería la zona de la boca. Aquí. Sin dejar de mover el lápiz, por favor. Sin dejar de mover el lápiz. Va a quedar el dibujo padrísimo si aplicamos el no dejar de mover el lápiz, se los aseguro. Es la forma en que lo realizan. Estos diseñadores, estos ilustradores, creadores de personajes, es lo que les decía, el ejercicio de mientras vas pensando, vas dibujando. Y esa pequeña, el no dejar de mover el lápiz, pero que estás en el mismo lugar, así como que trazando, vas trazando. En el momento que vas trazando, vas pensando. ¿De acuerdo? Ahora, imagínate por favor lo siguiente, ya tienes el diseño de la boca. Antes de definir la parte de la barba,
tienes que medir. Vamos a medir, por favor. Lo voy a señalar del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. El borde del copetito en la cabeza hacia la boca, hacia donde terminaría en la base de la boca. Voy a tomar en cuenta las cabezas de distancia hacia abajo. ¿Cuántas cabezas de distancia hay hacia abajo? Tomo la medida y duplico hacia abajo. Una, dos, observa que llega hasta el bracito. Tres cabezas exactamente hacia abajo. ¿De acuerdo? Voy de nuevo. Tomo la medida de la cabeza y cuento hacia abajo. Una cabeza, dos cabezas y tres cabezas hacia la punta de la barba. Así que con tu lápiz vamos a tomar la medida de la cabeza hasta la boca únicamente y contamos hacia abajo después de la cabeza tres veces. Uno, dos y tres. Es lo único que tenemos que señalar. Lo demás no lo vamos a medir. Únicamente esto nos va a dar la pauta principal para poder hacer todo lo demás. Y automáticamente ya teniendo el diseño, más bien la medida de la barba, vamos a intentar hacer primero la silueta de la barba. Sin dejar de mover el lápiz nuevamente, hacemos la silueta de la barba. La siluetita no se realiza con un contorno, se realiza con texturas, rodeando toda la zona de la barba. Sin dejar de mover el lápiz, forma el diseño de la barba. Ahorita hacemos las ramitas que salen por la parte de la derecha de la barba. Primero la parte interna. Tratemos, por favor, de igual manera, no dejar de mover el lápiz y rellenamos un poquito con trazos hacia arriba y hacia abajo. No hacia un solo sentido todo el tiempo, no. Es hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Esto, bajo y subo, bajo y subo. Y voy rellenando. Muy ligerito, por favor. Muy ligerito. Ahorita vamos a colocar los brazos, pero primero esta parte, como va a estar muy ligerita, no nos va a estorbar al momento de colocar los brazos. Lo que me interesa es nada más darle la forma y un poquito de volumen. ¿De acuerdo? La cubrimos de manera muy sencillita. Ahorita la vamos a definir un poquito más con lo siguiente. Ahora, antes de hacer todo lo demás, vamos a generar, por favor, un pequeño boceto de esqueleto primero para las manos, para los brazos, perdón. Aquí debajo de la cabeza, a la altura de la boca aproximadamente, sacamos una línea de la parte de la clavícula hasta el hombro, del hombro al codo y del codo a la muñeca, y la muñeca toca la línea de la segunda cabeza hacia abajo. Aquí. Toca la línea de la segunda cabecita. Y después la mano. Dice Ricardo, en la película su barba es más pequeña. Es correcto, Ricardo. Hay muchísimas variantes con el personaje de las películas y el personaje del concepto. Antes de que existiera Bárbara en la película, tienen que hacer un diseño. Y el diseño puede que se respete o puede modificarse al momento de diseñarlo ya para la película. Por eso les menciono que esto solamente es un concepto del personaje, una idea antes del diseño final. Tiene que haber un diseño de base. Esto que estamos haciendo es el diseño de base, el que se realiza antes de crear o antes de diseñar ya el personaje final, ¿sí? De aquí se basaron precisamente, es como si de aquí esto fuera la idea para crear el personaje que vemos en la película. No siempre es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Por eso les digo que este es el alma es como si, vamos a dibujar los deditos, por favor. Tratemos de no dejar de mover la mano. Dibujamos el dedito índice. Sí, es exactamente lo mismo. Es como tú, imagínate que tú vas a una fiesta, ¿no? Vas a una fiesta.
y te arreglas así bien bonito, te arreglas muy bien, y luego pues te tomas una foto, ¿no? Con toda la familia te tomas una foto en esa fiesta y pues te ves diferente. Es el concepto que tienen de ti en esa foto, es el concepto de ti. Después, en un día común, en cualquier día de escuela, de vacaciones, de descanso, de lo que sea, pues no andas igual que en la foto, ¿no? En la foto es un concepto, es el concepto que tienen de ti. A lo mejor te vestiste muy bonito y pues así es como te imaginan, así es como te ven, es la idea de lo que tienen de ti, pero al momento de que te vistes de otra manera o vas a otro lugar, pues tu concepto cambia. Te cortaste el cabello o te cambiaste de ropa. Y aquí también, imagínate que a Barbol le cortaron la barba para la película. Entonces es exactamente lo mismo, es un concepto nada más, es una idea. Tratamos de no dejar de mover la mano y aquí vamos a intentar, no está tan complicado, el diseño del cuerpecito de uno de los hobbits, el diseño del cuerpecito lo adaptamos por favor aquí en la manita. Lo primero que dibujamos es la espalda. Intentamos adaptar, no hay como tal una anatomía demasiado específica porque se va construyendo por el trazo rápido, pero sí definimos, por ejemplo, los bracitos, la cabeza. Está impadre los diseños de los hobbits porque están todos igualitos. El cabellito así ligeramente rizadito, pero define luz y sombra. Define un poquito de luz y sombra. Rellena los espacios que tengan que ir un poquito más oscuros y aquí los piecitos salen por debajo de la manita. Se alcanza a ver el taloncito, el dedito pulgar incluso. Pero repito, la idea es no dejar de mover la mano para conseguir texturas y poco a poco vas avanzando en el dibujo. Insisto mucho en esto, no se trata de hacer un dibujo, terminarlo en poquito tiempo, no es hacer un dibujo veloz, no. Es hacer un dibujo con trazos rápidos, pero el dibujo bien pensado, bien pensadito. En este caso nosotros tratamos de observar cómo pudieron haberlo realizado y esa es la manera en que lo van realizando. ¿De acuerdo? Si ya tenemos la manita, es correcto. Sus pies son enormes y están bien peludillos, ¿verdad? Los del Hobbit. Muy bien, aquí ya tenemos, por ejemplo, la manita. Vámonos con el brazo. Sin dejar de mover la mano, hacemos la texturita ligeramente revuelta, rayada, para ir formando el grosor. Intenta definir algunas ramitas. Ya viste las ramitas un poquito como de corteza o formita de raíces. Ramitas que se van construyendo y abrazando toda la parte, el cuerpecito del brazo. Aquí puedes presionar un poquitito más fuerte porque hay mayor definición en las sombras. Rayado. Hay también lucecitas, pero las lucecitas no se quedan vacías. Se realizan simplemente con una presión menor en tu lápiz. Levanta la mano los que ya entendieron el concepto de no dejar de mover la mano. No dejar de mover la mano. Levanta los que ya intentaron, ya aceptaron o entendieron ese concepto. Muy bien. El no dejar de mover la mano, muchachos, es eh, parte del secreto cuando ese tipo de dibujos necesitas que queden bien texturizaditos. Ya tienes la línea guía, lo demás es vas construyendo la textura de la corteza. En algunas partes presionas un poquito más, otras partes presionas menos para generar luz y sombra, detalles. Observa las ramitas, el diseño de las raíces,
No se trata de hacer un dibujo exacto, se trata de hacer, entender el concepto de las texturas y se obtienen con movimientos rápidos en tu mano. Ahora, de aquí del bracito hay una conexión de raíces o ramitas hacia la barba. En esta parte está muy interesante porque lo que se queda en blanco o vacío son las raíces y después de dibujar y diseñar las raíces, tenemos que rellenar un poquito el fondo o el resto que queda libre después de dibujar las pequeñas raíces. Es decir, algo de esta manera. Si ya tengo un par de raíces, voy a rellenar un poquito entre las raíces. Y es un poquito más oscurito, ¿ya vieron? Poco a poco, Abril, poco a poco. Para eso estamos en la clase. Rellenamos los espacios que hay entre las raíces y dejamos las raíces. Aquí sí las podemos dejar vacías, porque si le metemos relleno clarito se nos va a perder. Podemos aquí sí dejarlas un poquito vacías. Únicamente rellenamos entre los huequitos. Es algo muy parecido a lo que se hace en el diseño del traje de Spider-Man. Spider-Man tiene las líneas de la telaraña claras. Entonces, en lugar de dibujar las telarañas, se rellena el fondo. Y las líneas de la telaraña con línea doble se quedan vacías. Vamos a completar esta parte del huequito entre el brazo y el cuerpo, entre el brazo y la barba, con unas ramitas detrás de la barba y dentro de el brazo. Y el secreto, les digo, es no dejar de mover la mano. Al mismo tiempo que vamos observando, si te detienes a observar, no detengas tu mano. Trata de utilizar esa movimiento automático de detente observar, sí, pero del otro lado, pues no dejamos de mover la mano en el papel. No dejamos de mover la mano. Es como cuando levantan la mano los que saben tocar el piano. Los que saben tocar el piano, en la explicación te dice, no, vas a usar las dos manos para tocar el piano. Una mano se concentra en una nota o en un juego de notas y la otra se concentra en el acompañamiento. Y mientras uno está presionando constantemente una serie de sonidos, la otra vas pensando en dónde moverlo, ¿no? Y acá es igual, mientras tu rostro está viendo el diseño de Bárbol, tu otra mano sigue moviéndose, haciendo texturitas, sigue moviéndose. De esta manera aprovechamos un poquito el tiempo. Voy a definir un poquitito más la barbita, que me faltó un par de ramitas, un poquitito nada más definidas en alguna zona, porque lo hicimos muy clarito desde el inicio. Con un par de ramitas va a ser más que suficiente. Y después completo el bracito hacia el hombro, por favor. Garabatos, texturas. Aquí una vez que terminemos la parte del hombro, la zonita del hombro, observamos que, por ejemplo, detrás de la mejilla, aquí salen todas las raícitas, ¿no? Un montón de raícitas pequeñitas, ramitas que van hacia abajo. Trata de detectar dónde van los huequitos, sencillamente. Observa dónde van los huequitos.
son más pequeñitas. El detalle es más minucioso, pero exactamente lo mismo, no dejar de mover la mano. Y hacia afuerita del contorno de la cara, aquí ya hay ramitas, pero aquí ya sí se pueden quedar con el trazo de lápiz, porque aquí ya el fondo caen sobre el fondo blanco. Caen sobre el fondo blanco en esta parte. Y relleno el resto. ¿De acuerdo? Vean qué padre se ve. Vamos a intentar colocar de esta zona del hombro, en esta zona del hombro, muchachos, vamos a intentar sacar una ramita. Una ramita. Vamos a hacer únicamente partes de los personajes, ¿eh? Se me olvidó decirle al inicio que vamos a hacer partes de los personajes. No los podemos completar todos porque nos llevaría todo el día. Entonces vamos a practicar diferentes y vamos a formar partes únicamente. Ramitas, muchachos, líneas dobles. En la parte de la raíz o donde inicia es más ancho. Colocamos la línea doble de más ancho a más delgadito hacia la punta. No tienes que ponerlos todos, pero sí algunas lineecitas que te ayuden a conceptualizar, a generar esa idea del personaje. Tal vez lo que hacemos nosotros es una idea antes de, y con eso tratamos de comprender un poco esta parte. Si le colocamos todas las ramitas, pues es más de lo mismo, entonces solamente un par de ramitas y listo. Rellenamos. Si ya te gustó la cantidad de ramitas que pusiste, texturizamos. Y al momento de texturizar, aquí sí se rellena la ramita, no se queda vacía. Pero vamos a lo mismo, rellenamos y texturizamos al mismo tiempo. Observa que la sombra está un poquito más hacia el lado derecho. La sombrita en las ramitas está más cargadita hacia el lado derecho. Entonces el lado izquierdo se queda más vacío o con trazos más claritos. Rellenamos y al mismo tiempo vamos sombreando. Y ya para terminar esta práctica de Barbor y pasar al siguiente, le agregamos únicamente las hojitas, un par de hojitas que tiene aquí en la parte de las puntas, en las ramitas. Y estos ya no se rellenan, esos simplemente se van garabateando con ovalitos ligeramente mal formaditos, incompletos, como especies de nubecitas bastante pequeñitas para cumplir el objetivo de que se aprecie como una rama entera. Sí, un poquito nada más, pero exactamente lo mismo. No dejamos de mover el lápiz. Hacemos una hojita y nos pasamos inmediatamente a la otra. Y te puedes remarcar un poquitito para hacer un poquito de cualquier cosita de sombra y textura, pero es algo muy, muy mínimo. Hasta ahí, muchachos. Únicamente hasta ahí. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Y vamos a pasar al siguiente. Recuerden que vamos a ver diferentes personajes, diferentes estructuras, pero la práctica es el sketch, el dibujo rápido, representar la idea y generar muchísimas texturas. ¿Se entiende, muchachos? ¿A poco no está padrísimo este personaje? Imagínate que tengas un árbol, o para los que tienen un árbol ahí en su casa, imagínate que en algún momento así que tome vida, ¿no? Sí. Bueno, ya vida ya tiene, pero que se humanice y que se desprenda así del suelo, y vaya caminando. Está padrísimo el personaje como tal. Dice, es primo de Groot. Bueno, sí, más o menos.
Está más chido Bárbol. Vamos a pasar al siguiente, muchachos. Siguiente personaje. Ándale, es el abuelito de Grot. Fíjate, ¿cuántos me dijeron, Ian? ¿Recuerdas cuántos años tiene Bárbol? No recuerdo cuántos años tiene, pero sí es de los árboles así de que más viejos. Muy bien, vamos a pasar en el siguiente. Cientos de años. Gracias. Ese es un otro personajazo del Señor de los Anillos que también vamos a intentar conceptualizar con el diseño del sketch. Recuerden, aquí les muestro nuevamente, miren, se lo voy a poner otra vez para que visualicen la idea de lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Ahí están los ejemplos. Obsérvenlo nuevamente. Obsérvalo. Te voy a dar 30 segunditos para que lo observes. Los detallitos, los trazos, la revoltura en los diseños con las líneas, el elefante con todas las líneas revueltas, pero vas formando al momento de que vas observando o pensando cómo se va haciendo, no dejamos de mover la mano. Bien, vamos a intentar hacer a Gimli. Gimli es en los personajes de la película El Señor de los Anillos los que tienen el temple de acero, literalmente el temple de acero, los que nunca se rinden y los que no se dejan por su forma física. Dibujamos por favor el círculo del principal de la cabeza, la línea de la mitad del rostro y desde aquí no dejamos de mover el lápiz, por favor. Línea de los ojos. Línea de los ojos. Comenzamos, por favor, desde la nariz. Gimli, este personaje se llama Gimli. Gimli es de la raza de los enanos. Les digo que en la película, muchachos, son de los personajes que aunque son enanos y muchos se burlan de los enanos, es un personaje súper valiente y defensor, ¿no? Es chiquito pero picoso. Y es bien gruñón, bien gruñón. Sin dejar de mover la mano, tenemos el circulito de la nariz, aquí el circulito principal de la nariz, fosa izquierda y fosa derecha. Círculo principal de la nariz, fosa izquierda y fosa derecha. Son 3 circulitos para la nariz. La primerita, la del centro, es más grande, la de la izquierda es más pequeñita, la de la derecha es igual que la de la izquierda. Y aquí remarcamos nada más el orificio de la fosa en la parte de abajo. Pero nuevamente sin dejar de mover el lápiz. Si yo me tardo en explicar o me detengo un poquito para que los demás nos alcancen hasta ese punto, tú no dejes de mover la mano. Ahí mismo ve generando texturitas. Ve generando texturitas. Súper sencillito, sin presionar demasiado. No dejes de mover el lápiz. Aquí hacemos una ligera división entre ojo y ojo. Este personaje, Gimli, el enano, no respeta la regla principal de los ojos, que es el ancho de la nariz corresponde al ancho de la separación de los ojos. No, la nariz es muy ancha de este enano, por lo tanto los ojitos comienzan un poquito dentro de la línea de los bordes de la nariz. Dibujamos el ojito izquierdo. En un concepto sencillo, primero dibujamos el párpado superior. Primero el párpado superior. Y aquí, si te fijas, muevo la mano rápido, pero me detengo, me estoy deteniendo aquí para pensarlo y generar una muy bonita textura al mismo tiempo que voy trazando. Pupilita casi completa, se corta por el párpado inferior y el brillito es lo que más resalta. El brillito es lo que más resalta.
Repito, no dejar de mover la mano y aunque avanzamos poco a poco, el movimiento que no se detiene va texturizando. Ojito de lado, en la textura alrededor del ojito, también sin dejar de mover la mano vamos rellenando aquí la curvatura del ojo. Ojo izquierdo. Suelta tu trazo, suelta la mano. Levanta la mano los que van al mismo tiempo que yo. Muy bien. Te fijas, no vamos avanzando súper rápido, nos vamos deteniendo aquí mismo y vamos rellenando y texturizando. Solo el movimiento de la mano es rápido, pero no vamos avanzando velozmente en todas las partes del rostro. ¿No? Lo vamos pensando. Ojito del lado derecho. Primero el arco superior. El dibujar el arco superior es donde hay mayor cantidad de pestañas y por eso se define primero el arco superior. Se define primero el arco superior. Ojito circular y brillito en el ojo. Va a salir diferente, sí, porque no es un retrato, pero lo que nos va a dar la característica del enano va a ser la barba, el casco, la armadura y la textura de la piel también. Presiona ligero, ligero. Ve observando y ve detallando. Y el movimiento de la mano es rapidillo, rapidillo, pero vamos avanzando poco a poco en el dibujo. No se le alcanzan a ver las cejas, no se le alcanzan a ver las cejas, muy poquito se alcanza a ver debajo, pero no tan completas, así que nada más hacemos una pequeña basecita aquí. Y nos vamos a ir directo con la silueta en el rostro del casco de la armadura. Así como hicimos los recuadros al inicio, ¿se acuerdan? Los cuadraditos. Vamos a intentar hacer, por favor, el diseño de la armadura. Primero aquí en el frente. Encima de la ceja. A los lados de los ojos. Con líneas verticales. Aquí de hecho podemos hacer las líneas dobles. Formando esta parte del casco. Como pues, muy parecido, ¿no? A los espartanos. El casquito que protege el lateral, las mejillas, la ceja. Incluso aquí, mira, podemos, si hacemos texturitas, aquí podemos rellenar con una, a lo mejor con una cuadrícula. Sencillita, sencillita aquí en esta parte. El lateral en la mejilla. Antes de dibujar el bigote y la barba, esto va primero, porque va por delante, va por enfrente de lo demás. No importa que salga más ancho o no importa que salga diferente, recuerden que es únicamente el concepto. Aquí podemos texturizar o hacer alguna decoración a nuestra manera, no tiene que ser igual. No tiene que ser igual, incluso lo puedes simplificar. Con solamente rellenarlo o hacer una ligera texturita es más que suficiente. No tienes que hacer la decoración exacta. Recuerden que es pensar en que estamos realizando el diseño antes de que existieran ya los personajes en la película.
Un diseño más simple basta para poder definirlo. Voy a comenzar con el lado derecho. Comienzo con el lado derecho. Simétrico. Simétrico, por favor. Hay que intentar hacerlo equilibrado. Simétrico. Lo mismo a la izquierda, lo mismo a la derecha. Y de igual manera le dedicamos suficiente tiempo a las texturitas. A las texturitas. Traten de no usar el borrador. Ahí mismo, conforme vamos moviendo la mano, vamos pensando y vamos corrigiendo de automático. Si presionamos ligerito, ligerito, no nos vamos a equivocar demasiado, porque ahí mismo se van a cubrir los trazos conforme vamos avanzando en el dibujo. En la parte de la frente, ¿qué forma tiene la figura de la frente, muchachos? ¿A qué se le parece esta figurita de la frente en el casco? Como un diamante, ¿verdad? Un diamante al revés. También no tienes que poner la decoración, únicamente puedes hacer una figura y rellenar o texturizar sin tanto detalle, es únicamente la textura, el manejo de la textura. ¿Les gustan los personajes medievales, muchachos? ¿Les gustan los personajes medievales? ¿O es la primera vez que dibujan algún estilo medieval? Diseño la parte de la frente, muy bien. Si es la primera vez, están padrísimos los diseños. Rellenamos aquí, también puedes hacer garabatos, figuras, no tiene que ser nada definido. Con garabatitos puedes rellenar esos espacios. Con un par de figuras deformes, pero sin dejar de mover el lápiz. Le voy a dar volumen ya en la parte superior de la cabeza para terminar el casco. Y aquí nuevamente de manera muy sencillita voy a conectar estas figuras en la parte superior. Esto lo puedes hacer bastante libre, ¿eh? Lo más complejo de entender es nada más la parte de ojo, nariz y boca. Lo demás son figuritas que vas adaptando. ¿Cómo se llamaba el juego, muchachos, donde vas acomodando las figuritas que van cayendo? El Tetris, ¿no? Creo que era el Tetris. Van cayendo las figuritas y ¡pup! La acomodas. ¡Tap! A la izquierda y la derecha. ¡Pup! Y van cayendo. Es más o menos el jugar al Tetris, el ir acomodando las figuritas para formar toda la pieza. Y aquí de igual manera, en la sombrita de la parte circular, la parte esférica en la cabeza, súper clarito el trazo, sin dejar de mover la mano, pero es muy, muy clarito, muy, muy clarito. Incluso hasta puedes agarrar el lápiz hasta atrás para que no pese en la punta, no caiga, no tenga peso en la punta y hacer un trazo bien clarito, muy, muy, muy clarito. A menos de que ya tengas un poquito de práctica y agarrarlo hasta el frente, lo puedes hacer un trazo clarito.
Pero si no, te ayudaría mucho a agarrar el lápiz hasta atrás y hacer texturas, sombritas, garabatos y demás. Me voy a detener un poquito aquí. Elvis, cuando termines hasta este punto. Y después de esto voy a completar la barbita, pero quiero que me digan si ya van hasta este punto. Elvis, cuando lleguen hasta aquí, por favor. Respiren, respiren para los que se estresan. Respiren, tranquilo. Observen su dibujo. Véanlo de lejos. De bien lejos. Ah, no es cierto. Perdón, ya, es que se me fue para atrás. ¿A poco no están bien padres, muchachos? Imagínate que te contraten para crear los personajes de alguna película y que tengas así, al momento de estar dibujando, vas pensando en cómo lo vas diseñando, no, está padrísimo. En algún momento a mí me gustaría mucho hacer eso. Diseñar así personajes, nada más sentarme, que todo mi trabajo diario sea sentarme y empezar a crear un personaje y no dejar de mover la mano hasta que salga como me guste. estaría padre. ¿Estamos listos, muchachos? Vamos a continuar con la barba. Primero los bigotes y la barba, es lo único que vamos a hacer. Sí, los bigotes y la barba. Solo el concepto de lo más importante, así como bárbol. Empezamos. Debajo de la nariz, pegadito, pegadito. Es algo muy similar, mira. Trazos hacia arriba y trazos hacia abajo. Trazos hacia arriba y trazos hacia abajo. Simultáneamente, no tienes que hacer el trazo hacia un solo sentido, ¿no? Hacia ambos sentidos funcionaría muy bien. Así aprovechamos el regreso del trazo. Garabatitos, líneas que suben y bajan, formando el bigotillo. Y vamos a definir, por favor, el trapecio en los dientes. Les digo que Gimli es uno de los personajes que nada más están peleando con este Legolas. Legolas y Gimli compiten, ¿no? Entre ellos mismos. Y cuando hay batallas, Gimli y Legolas están compitiendo por a ver quién mata más orcos. Y los van contando. Gimli mata a uno y luego, ¡oh no! Y luego Legolas, ¡tres! Y van contando conforme van matando a los orcos. Y en algún momento llegan los elefantes, los mamuts. Y Legolas mata a uno de los mamuts. Así gigantesco, el mamut gigantesco. Y esta es una escena padrísima donde matan un mamut y luego lo mata así de manera bastante sorprendente, ¿no? Muy heroica la manera en que mata el Legolas al mamut. Y Gimli se da cuenta y Legolas así muy soberbio, ¿no? Presumiendo que mató a un mamut y Gimli solamente mataba puros orcos. Y luego Gimli se voltea y le dice de que, ese cuenta por uno solamente. Está así un animalote gigantesco. Dice, solo cuenta por uno. Y ya continúan. En la del retorno del rey es correcto. En la tercera película. Formamos, por favor, la parte de la barba después de la boca. Son trazos más largos. Suben y bajan y vamos girando o más bien ondulando el trazo. Vamos ondulando el trazo. Les recomiendo que hagamos, por favor, primero las barbas del frente. ¿Cuántas se observan, muchachos? ¿Cuántos mechones se observan en la barba frontal? En lo que va al frente, en medio. ¿Cuántos mechoncitos?
¿Ya los vieron? ¿Cuántos mechones se observan al frente? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dos, correcto. Aquí vamos a dibujar, por favor, dos mechoncitos. Uno a la derecha y dos a la izquierda. Primero estos dos mechoncitos, ¿de acuerdo? Y estos mechoncitos nos concentramos en estos dos mechones para ir texturizando hacia arriba y hacia abajo. Puedes hacer el trazo mucho más largo, ligeramente tembloroso, como una rasta. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Se conectan los trazos. No es un cabello peinadito, no. Es el estilo de los garabatos. ¿Recuerden cuando estuvimos en la clase de cabello? Es el estilo de los garabatos. El revuelto, el cabello despeinado, desordenado. Levante la mano los que se levantan así con el cabello todo revuelto. Parecen rastas. Yo ya me quité de ese problema de hace muchos años. Está bien padre raparse, muchachos. Para las mujeres también. El cabello cortito, ¿verdad, linda? El cabello cortito. Te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Ahí va el estilo trenzado. Claro que sí, vamos a hacer el estilo de la izquierda y el de la derecha. Primero los del centro. Vamos a completar toda la barba, eso sí, vamos a completar toda la barbita. Y aquí, de hecho, para los que estuvimos en la práctica de cabello, vamos a intentar aplicar un poco lo que vimos ahí. Principalmente ya detectamos que se trata de un estilo del garabato, ¿no? Revuelto, desordenado. Ahora vamos a hacer la trenza que vemos a la derecha. Primero lo del centro porque van al frente y después el más grandecito que es la trenza de la derecha. Antes de hacer la trenza, primero necesitamos hacer la silueta. Un poquito la silueta, por dónde va, por dónde va, por dónde va. Aquí hay un amarre en formita de cilindro. De hecho, son dos cilindritos, tres cilindritos, como formita de corcho, más o menos, como corchos de los que, de la botella de vino. Así el cilindrito del el corcho en la botella de vino. Aquí hay una puntita doblada y una punta desplegada hacia abajo en forma de gotita. ¿De acuerdo? Primero esto. Primero la silueta. Nos conviene mucho primero hacer la silueta para saber en dónde vamos a dibujar, ¿no? La zona. Y después de esto nos sirve muchísimo, como se trata de una trenza. Fíjate que nos faltó esa de la trenza, fíjate, en el diseño del cabello. Pero aquí ya lo vamos a ver. Cuando hacemos la silueta, tenemos que, antes de empezar con el diseño de la trenza, tenemos que mostrar o definir el centro. Lo voy a marcar con rojo para que no se me vayan a perder. El centro, el eje de la trenza. Y eso nos va a hacer que tengamos una ligera práctica de simetría. Lo mismo a la izquierda, lo mismo a la derecha. Primero partimos la trencita a la mitad. Y después ya definimos. Lo más recomendable es realizar, como lo mencionábamos en ese día en la clase, los mechones. Van intercalados. Mechón a la izquierda. Ah, mira, me faltó este de la derecha que va primero. Este de aquí en la derecha. Mechón a la derecha. Es el número 1, por ejemplo. En el orden sería esto. 2. Y luego el tercero. Aquí está el tercero intercalado. Y luego el cuarto. Baja y se forma como hojitas, ¿no? Como hojitas de árbol. 4. Y luego el 5. Baja. Es el 5. Y luego el 6. Hojitas. Hojitas de árbol. 6. Y luego el 7 intercalado hacia abajo. El 8
ya toca aquí con el amarre. Y el 9, un poquitito por acá atrás, el más chiquito. ¿Sí? Ahí está el 9. Intercalado. Pero el eje central nos sirve muchísimo para saber por dónde vamos a ir, ¿no? Por dónde vamos a ir. Ligeramente rebasa el eje hacia la izquierda, hacia la derecha, ligeramente van rebasando las formas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, muchachos? Y después de eso, recuerden lo que hicimos en el diseño del cabello. Detectar los brillos y señalar desde el punto de fuga A hacia el brillo y del punto de fuga B hacia el brillo. En garabatitos. Garabatitos. Y lo mismo para cada cabellito. Del punto de fuga A hacia el brillo. Del punto de fuga B hacia el brillo, con líneas garabateadas, pero dejando los espacios al centro para el brillo. Dejando los espacios al centro para el brillo. Y las líneas temblorosas, las líneas inestables, para formar ese cabello desordenado. De los puntos de fuga sacamos los trazos y la sombra se va formando por automático, muchachos. Se va formando por automático los espacios de las sombras. Y las luces son los que dejamos ligeramente vacío en las pancitas de los mechones. En la pancita de los mechones. Completamos esta trencita. Esa es la más complicada, ¿eh? La segunda, la de la izquierda, está bien sencillita, está más oculta. Es menos trabajo. Y únicamente vamos a terminar la barba. El cuerpo y los detalles de la armadura, eso no me interesa. Lo que me interesa es esta parte al menos de la barba y todo el rostro. Repito, vamos a realizar diferentes personajes, consiguiendo la técnica que mencionábamos desde el inicio de no dejar de mover el lápiz. Ah, qué padre se ve la barba. La trenza. Aquí hay unos mechoncitos, bueno, unos cabellitos por debajo de la trenza que completarían toda la barba. Unos mechoncitos por ahí desordenadillos por detrás de la barbilla. Y si te fijas, la barba del lado, la trenza del lado izquierdo está más desordenada, como que ya un poco desamarrada. Entonces vamos generando trazos más sencillos. Y nada más llega un espacio en donde ya comienza la trencita. Hacemos la silueta y nada más, se ven bien poquitos mechoncitos. Aquí está, ese está bien fácil. Se ven bien poquitos mechoncitos, pero ojo, primero el eje central de la trencita, lo voy a marcar con rojo, y hacemos formitas intercaladas. Ay, perdón, ahí está. Mechoncito izquierdo, perdón, derecho, mechoncito derecho, intercalados. Mechón derecho, mechón izquierdo, mechón derecho, y luego está el amarre y la vueltecita aquí en la punta de la trenza. Y por último, los brillitos, como este está un poco más oculto, los trazos pueden ser sencillísimos. Sencillísimos. Y si observan nuevamente, para repasar un poquito, no dejamos de mover el lápiz y conseguimos muchísima textura.
Aparte de que aplicamos absolutamente todo el tiempo, es bien aplicado. Todo el tiempo en que vamos dibujando, nunca vamos a perder el tiempo o tener espacios muertos si no dejamos de mover la mano. Es lo mejor de todo. Si crees que en algunas partes le hace falta más sombra, regresamos, observamos y nos ponemos a remarcar en algunas áreas. Y con esto terminamos para pasar al siguiente. Elvis, conforme vayan terminando de remarcar, sombrear, texturizar este personaje de Gimli. Gracias, Miguel. ¿Quién más va terminando? Muchas gracias, Joana. Gracias, Ricardo. Aprovechen, muchachos, y generen texturas. Si van terminando, regrésate a observar un poquito, a ver dónde le falta, dónde le agregamos. Más que quitarle, es agregarle. Casi, si te fijas, casi no les he pedido que utilicen su borrador, porque todas las líneas se van ocultando, sencillamente se van ocultando. Muy bien, Laura. Ah, qué bonito hoja verde. Está padre. Sencillamente se van ocultando las líneas, muchachos, entonces no hay mucha necesidad de utilizar el borrador. Al menos no en ese tipo de ejercicios. Al menos no en ese tipo de ejercicios. Ahí está Gimli. Elvis, cuando terminen hasta aquí los demás, por favor. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con el siguiente, muchachos. El siguiente también les va a gustar mucho, es uno de los favoritos. Se parece a muchísimos, tiene muchas referencias con respecto a otros personajes de la misma categoría. Observa nuevamente, les doy unos segunditos, observa para que no pierdas el trazo y seguir siempre con la línea de nuestro dibujo. Observa tu dibujo, observa las referencias y tú decides, ¿se tiene el mismo estilo? Perfecto, vamos bien. Si todavía le falta mover un poquito más la mano, hacer los trazos un poco más revueltos, generar más garabatos, vamos corrigiendo con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. ¿De acuerdo? Recuerden que es una constante práctica, muchachos. No nos debe de salir o no debemos de exigirnos más bien que nos salga a la primera. Pues no, no es necesario que a la primera te salga todo bonito. No eres, recuerden que no nacemos con el don, muchachos. No nacemos con el don de dibujar. No. Para los que te digan que naces con el don de dibujar, no. Es la constante práctica. Si dibujas bonito, es porque has practicado, no porque mágicamente hayas nacido con un don. El mejor futbolista del mundo no nació con ese don. Pregúntale a lo mejor cuántas horas se ha metido para practicar y ser el mejor futbolista del mundo y te va a decir que no es un don, es práctica. Todos los días. Práctica, práctica, práctica. Vamos a hacer ahora este personaje, muchachos, para señalar un poco del diseño de los villanos. Vamos a generar, por favor, a este personaje oscuro. Dibujamos, por favor, la parte de la cabeza. La parte de la cabeza, la forma más bien de la cabeza es primero un triángulo. Este triángulo.
y al mismo tiempo formamos el triángulo de arriba, sin dejar de mover la mano. Sauron, ¿verdad? Sauron. Gracias, Ian. De los personajes emblemáticos, aparte que el diseño está padrísimo de este personaje. Triángulos por todos lados. ¿Qué significaban los triángulos en los personajes en las películas, muchachos? Ese es un villano súper bien definido, súper bien diseñado. Es totalmente malo, es lo más malo que la carne de puerco. Triangulito para el borde. Ese triangulito que hicimos abajo es el lateral que va atrás, el lado, el que vemos nosotros al lado derecho. Y vamos a generar, por favor, otro triangulito más, pero seguidito de la línea del pico hacia arriba. Bajamos y definimos aproximadamente la altura de la nariz, que como tiene mucho espacio, entonces nos vamos directamente con la nariz. Trata de no dejar de mover la mano, ir pensando lo mejor posible hacia dónde vas dirigiendo tus trazos. Y aquí otro triangulito, mira. Ese triangulito sale un poco del primero, sale hacia abajo. Y vamos formando todos los detallitos para el diseño del casco, de la armadura. Pero absolutamente tienen que ser todos en triángulos. Un montón de picos por todos lados. Hay muchas curvitas, pero terminan en pico. En el espacio que nos quede, vamos a dibujar el ojito. Ahí el pequeñito espacio que nos queda. No es totalmente triangular, pero sí tiene remates en piquito. Y rellenamos sencillamente el ojito. Sin dejar de mover el lápiz. Fíjate, el líder de los Nazgûl, de hecho ese te lo tenemos aquí, ahorita les muestro el boceto, el concepto de personaje. Es este de acá, miren, este de aquí. Aquí lo voy a bajar tantito. Es el diseño que tenemos que conceptualizar o tenemos que tomar de referencia. Este de abajo es el mismo. Tenemos que observar, por favor, cómo debemos de generar estos trazos para hacer que se parezca lo más posible al diseño en los trazos. Rellenamos. Vamos el paso a paso. Nos detenemos para pensar, pero no dejamos de mover la mano. ¿De acuerdo? En la parte de más brillo, en la armadura, en la parte metálica donde tiene más brillo, no lo vamos a dejar vacío. Lo que hacemos es siluetear un poquito la sombra y rellenar súper clarito. Súper clarito. No lo dejamos vacío. Lo que hacemos es rellenar muy clarito, con un trazo bastante clarito. Lo que sí les recomiendo que dejen vacío es las orillas, los bordes, para que se logre apreciar una textura metálica. Estos bordecitos en las orillitas de toda la silueta. Se alcanzan a apreciar un poquito de pliegues en el mismo metal. Podemos rellenar con líneas rectas, con garabatitos, dejando las orillitas en blanco. Y de aquí ya colocamos los piquitos. De hecho, le falta colocar, perdón, esta parte del cráneo aquí por detrás.
esta partecita del cráneo, que ahorita la vamos a sombrear. Pero primero, todos los piquitos. Sencillamente, cuando trabajamos un triangulito, un piquito, lo sombreamos inmediatamente. Inmediatamente lo sombreamos. Otro piquito y sombreamos de la parte de abajo o del lado derecho. Piquitos y sombreamos. Es correcto, sí, no, yo me fui con la finta también porque se parecen mucho los nombres. El rey brujo Angmar. A ver, déjame lo anoto una vez para que no se me olvide. Es el rey brujo de Angmar. Sí, los Nazgûl son los animales. Esos de acá, ¿verdad? Los Nazgûl son las bestias. Aquí colocamos los piquitos en la parte de atrás. Colocamos los piquitos en la parte de atrás. Dibujamos el pico y sombreamos de inmediato. Aquí sí le pueden presionar un poquito más para obtener contraste. Es el que asesina, ¿cómo se llamaba? Eowyn. ¿Sí o no? Creo que se llamaba Eowyn la que asesina a este rey brujo. Que en la película le dice de que ningún hombre puede asesinarme. Y luego dice esta, creo que se llamaba Eowyn. Sí, Eowyn. Dice, sí, pero yo no soy un hombre. Y se quita el casco, ¿no? Y, soy una mujer. Y le encaja la espada en la cara. Y se empieza a destruir. Y luego ya sale la Wonder Woman y todas las de Marvel, así, el poder femenino. No, es otra película, ¿verdad? Diseñamos los pliegues. Aquí hay un muy bonito diseño de pliegues, muchachos, en esta parte del cuellito. Que sencillamente también, sin dejar de mover la mano, vamos completando los rellenos de los pliegues, los diseños de las sombras. O como los de... No, yo me acordé de la cuando vi los Avengers, la última, cuando llegan todos, ¿no? Los superhéroes. Me acordé también de la película El Señor de los Anillos, cuando están todos los Vengadores. Pero ya eran personajes exageradamente, ¿no? Todos juntos ahí. Todos juntos. Me acordé de la del Señor de los Anillos también, de la batalla de los 5 ejércitos, donde está... bueno, este sí estaba padre. Donde están los 5 ejércitos, en la última batalla. Está padrísimo eso. Ahora, voy a mostrar aquí la parte del cuerpo. Lo único que tenemos que preocuparnos por dibujar es el brazo completo. Pero antes de dibujar el bracito, tenemos que contar con cabezas de distancia hacia dónde va a llegar. No lo voy a contar hasta el piquito. Hasta la parte de arriba del pico no lo voy a contar porque no sé qué tan bien le salió, si muy alto, muy chaparro. Voy a contar desde el cráneo, desde aquí, hasta el piquito de abajo. Este sí lo voy a contar. ¿De acuerdo? Únicamente este cachito. El primer triangulito que hicimos, este de aquí. Voy a contar ese triangulito hacia abajo, a ver cuántas cabezas de distancia hay hacia la mano. Contamos hacia abajo. 1, observa a dónde llega. 2, a la muñeca. Yo creo que con eso es suficiente. Contamos 1, 2 y después de 2 va la mano. ¿De acuerdo? Después de 2 va la mano. Así de sencillo. Primero nos preocupamos por el brazo. Cuento la cabeza, repito, desde el cráneo, no desde la punta, desde el cráneo hasta la parte de la base el primer triangulito que hicimos y contamos hacia abajo 2. Es más
Es más seguro que haya salido el triángulo bien que el largo de la punta hacia arriba. Entonces mejor primero esos de aquí. Y luego, ya que tenemos la zona donde vamos a dibujar, vamos a marcar, por favor, primero con boceto de esqueleto, que lo voy a marcar con rojo, hombro, del hombro al codo, del codo a la muñeca, que es hasta la línea número 2, y luego la muñeca a la mano. Y la mano podemos hacerla con un trapecio sencillamente. Ese es el boceto de esqueleto. Primero posicionamos y después ya empezamos a rellenar. ¿De acuerdo? Ahora sí, nuevamente, sin dejar de mover la mano, por favor, vamos formando los pliegues. Todos los pliegues en la parte desde el hombro, por favor. Si ya tenemos el circulito, empezamos a formar los plieguecitos. Observa la figura, no tiene una figura geométrica específica. Vamos formando únicamente las capas. Primero el de arriba porque va por enfrente. Y luego hay relleno para los pliegues. Formamos un plieguecito y rellenamos del lado izquierdo. Otro plieguecito y rellenamos o sombreamos del lado izquierdo. Otro plieguecito y sombreamos del lado izquierdo. Y con esto es una manera muy sencillita de ir formando los pliegues. Hacemos la línea y sombreamos pegadito del lado izquierdo hacia un ladito. Y luego, ya tenemos el primero. Vámonos por el segundo plieguecito. Está medio ondulado el trazo. Y aquí sencillamente es el relleno que va del pliegue primerito que hicimos hacia abajo, se va sombreando hacia abajo. Y tienes que asegurarte de que esta partecita debajo del primer pliegue quede bien oscuro. Así que aquí le rellenamos un poquito más para que quede bien oscuro. Aquí sí rellenamos. Y lo mismo con el siguiente pliegue. Y rellenamos por debajo del anterior. Podemos hacer una primera capita de sombra y después regresarnos a hacer otra. Y asegurarnos de que quede totalmente negro aquí en la orillita por debajo. Y con esto vamos consiguiendo los pliegues. También es bien conveniente que nunca dejes de pensar en el efecto 3D, no, bueno, no, más bien no en el efecto 3D, sino en el de los diferentes planos, cuál va por delante, cuál va por atrás, cuál sale debajo de. Y con el borrador, aquí sí nos podemos apoyar un poquito con el borrador si nos pasamos las líneas. Con el borrador limpiar un poquito los bordecitos o las orillitas, esas orillitas. En caso de que nos haya pasado y hayamos cubierto todo, pues mejor con el borrador limpiamos un poquito. El siguiente pliegue que va hasta la altura del codo aproximadamente, de la misma manera. Son 1, 2, 3, 4 nada más. 4 pliegues. Después viene la ropa, la tela y luego el guante. Pero es exactamente el mismo principio. Si dejamos pausada nuestra mano, si nos paramos, ya se pierde un poquito la textura. Ahí están las 4 capitas, las 4 capas.
Y luego el forro de la tela hasta antes del guante. Hacemos el pliegue y sombreamos. Formamos los pliegues, muchachos, tienen formitas como boomerang, ligeros triangulitos doblados, y rellenamos el espacio. Y luego otro boomerang y rellenamos. O triangulitos en algunas ocasiones. Silueteamos y rellenamos. Aquí lo vamos pensando muy bien y definimos lo mayor posible conforme vamos formando los trazos. Última sombrita debajo de esta capita. Y trata por favor de no dejar espacios vacíos. Rellena con trazos ligeritos, garabatos muy claritos. Y ya por último viene el diseño del guante, que podemos comenzar con la silueta. Y en la mano sencillamente se dibuja el dedo pulgar, que es lo que se ve más entero. Y después los nudillos, únicamente la silueta de los nudillos. Rellenamos y texturizamos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Vamos a terminar todo el bracito. No dejen espacios vacíos, todo va un poco relleno con garabatos, trazos claros, trazos oscuros. Y por último, nada más vamos a tratar de terminar, por favor, el diseño de la espada, comenzando con una línea guía de inicio a fin. Primero esta línea guía, así como tal. Lo pueden modificar, pueden, en lugar de ponerle una espada, pueden ponerle, no sé, un trapeador, una escoba. Y vamos formando, por favor. Aquí sí no hay tanta técnica para poder hacer la espada, son simplemente líneas paralelas que se van texturizando y rellenando. Toda la empuñadura, se divide la empuñadura con la hoja de la espada. Y continúa la línea paralela hacia la hoja. Y para que se logre apreciar que es una textura metálica, las orillitas van vacías. Las orillitas vacías.
Bien, muchachos, voy a completar con un trazo solamente en la silueta y un sketch bastante rápido y hasta ahí lo voy a detener para pasar al siguiente de la siguiente manera, miren. Un trazo bastante sencillo, en un sketch muy amplio, un sketch sin definición, solamente para intentar completar el concepto de este personaje. Únicamente la parte de la silueta, un par de líneas para el pliegue y listo. Hasta ahí nada más. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Esto que acabo de hacer únicamente la silueta, lo utilizan mucho precisamente los artistas porque en lugar de repetir lo mismo, la misma textura hacia los demás elementos, cuando hay un dibujo que solamente se trata de generar la idea, texturizan solo una parte texturizan y lo demás ya lo dejan en silueta, dando a entender que lo demás es más de lo mismo. Nada más lo único que nos interesa es saber hacia dónde va el ancho del cuerpo para que se pueda ver un poco más entero, pero haciendo referencia en que lo demás es simplemente más de lo mismo. Elvis, cuando tengas hasta este punto, por favor, terminado. Ay, ¿saben cuál me faltó? El piquito, no lo sombreé, el piquito de arriba. Este fue el único. Ay, me faltó otro pico aquí. Bueno, ya nada más este. Este me faltó sombrear el de que va hacia arriba. Y listo, ahora sí. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Cuál diseño de los personajes les está gustando más? ¿Gimli, Bárbol o el Rey Brujo? Mientras termine, vamos a pasar con el siguiente, por favor. Gimli. Está en par. Es bien noble, Gimli. Bien noblezote, pero es bien gruñón también. Pero es muy noble. Muy noble Gimli. Perfecto, muchachos. Vamos a pasar con el siguiente y último personaje que nuevamente vamos a intentar concebir con un montón de textura. Gandalf, que es otro de los personajazos en esta... Ah, no es cierto, perdón, no era Gandalf. Era... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Gollum. Gandalf no, porque ya tiene la misma textura de la barba. El siguiente es Gollum. Intentamos, por favor, nuevamente conceptualizar el personaje con este mismo estilo, trazos rápidos. Nos quedan únicamente 11 minutos para intentar, si ya, levanta la mano los que ya entendieron el concepto de sketch. Los que ya entendimos el concepto del sketch, perfecto. Ya me imagino que ya te familiarizaste un poquito más con el trazo. Tu trazo ya es un poquito más rapidillo y vamos a intentar hacer este último personaje con los mismos puntos a elaborar. Empezamos. Este va a ser el último personaje, por favor. Diferente a los demás, en uno ya vimos, por ejemplo, la parte de la armadura, un poco la tela, la barba, la corteza del árbol, la textura en el rostro de Gimli, la barba en las trenzas. Ahora vamos con este personaje que, diferente a los demás, vamos a texturizar toda la piel principalmente. Círculo principal, por favor. Mitad del rostro. Le voy a poner este de aquí, miren, para que tomen la referencia del diseñito de aquí abajito de Gollum y podamos notar lo que tenemos que hacer.
barbilla. Imagina, por favor, que el personaje que vamos a realizar nosotros no tiene nada que ver con el diseño final de Gollum ya en la película. Imagínate que es un concepto antes de definirlo para la película. Volumen de la cabeza, por favor. Una media luna hacia arriba y hacia atrás. Intenta ir pensando las formas en que vamos a ir construyendo. Oreja de elfo, oreja de duende. Después de este, ¿les gustaría hacer un reto, muchachos? Línea de los ojos. Desde el boceto, desde esta parte ya empieza con los garabatos, ¿eh? Ya empieza con los garabatos. Por favor, únicamente el rostro. Y ahorita le hacemos parte del cuerpo, pero creo que nos va a alcanzar principalmente el rostro. Dividimos un poquito la línea de los ojos y comenzamos, por favor, desde el ojo. Les recomiendo que hagamos el ojo derecho primero. Es el que más se define. Es el que más se define. Así como hicimos a Gimli, así como realizamos a Bárbol, vamos a intentar no dejar de mover el lápiz hasta conseguir todo el personaje enterito. Iris, pupila, textura del iris. Observa el personaje. En el momento en que estés observando al personaje, tu mano del otro lado sigue moviéndose en el papel. Nunca se para. No se va a pausar en absoluto. Sigue moviendo. Intenta conectar esa parte de la práctica en donde mientras uno está acá observando, tu vista está en la imagen, tu mano sigue moviéndose. Imagínate ahora que estás frente al director de la película, frente a el escritor. Se me olvidó decirle también el escritor Tolkien, del Señor de los Anillos y del Hobbit. Y que te piden realizar un boceto. Oye, imagínate que estás con ellos, con el escritor, con el director, ¿cómo se llama? Peter Jackson. Y vamos a hacer una mesa de trabajo, no una junta en donde tenemos que conceptualizar a los personajes. Y en ese tipo de juntas, mientras van describiendo, o más bien no van describiendo, van contando la historia del libro, van contando la historia, y están los storyboardistas, los dibujantes, todos los diseñadores ahí están, hacen una junta con todos, bueno, con la gran mayoría, con los más pro. Los juntan a todos y le dicen, órale, vamos a hacer la junta del concepto de personaje, el concept art, que famosísimo. Antes de planear cualquier cosa, tienes que primero definir el concepto de... Y están los dibujantes ahí en el momento, escuchando y dibujando. Mientras yo te voy platicando esto, imagínate que es la descripción del personaje y
mientras el dibujante va, casi, casi, fíjate, hay quienes lo hacen así, y es bien sorprendente porque casi, casi que están viéndote a ti, al que estás describiendo, y los dibujantes casi, casi que sin ver, van moviendo la mano casi sin ver la hoja, y nada más voltean para definir algunas partecillas, pero están poniendo la atención a quien va contando la historia. Y lo que está contando la historia, el dibujante se va imaginando a ese personaje. Y conforme te lo vas imaginando, hay quienes hasta a veces voltean hacia arriba y empiezan a pensar y no, pero no dejan de mover la mano. Conectan literalmente la mano con el cerebro. Y es un muy bonito reto. Y de hecho ese es su trabajo, conceptualizar. Hay artistas de todo tipo. Por eso en algún momento les he comentado que a mí me gusta muchísimo las producciones de cine, porque tienen todos los puestos del mundo. Y hay un montón de puestos de manera bien específica, bien específica. Hay artistas para los que conceptualizan a los personajes, hay storyboardistas, hay ilustradores, hay coloristas, están los que le dan los entintadores, están los animadores, los de fondos también. Aquí dibujamos la parte de los dientecitos. Pero repito, muchachos, no es apresurarse a hacer el dibujo, no, es mover la mano rápido, pero ir avanzando poco a poco en el dibujo, poco a poco en el dibujo, sin dejar de mover la mano. Y lo más difícil siempre en un rostro es ojos, nariz y boca. Y en el mismo concepto, el de abajo, si te pierdes un poquito, voltea a ver el de abajo o nuevamente a la referencia de allá abajito a la derecha y regresas a la línea otra vez del concepto principal. También cuando se ponen así en la junta para conceptualizar a los personajes, ponen imágenes de referencia, de que, ¿sabes qué? Quiero que tenga este estilo. Ponen la imagen de la referencia, ya sea en un proyector, en algún póster impreso, en una guía, en lo que sea, y sobre ese estilo se tienen que basar. O lo más bonito de todo es que a veces contratan al ilustrador ideal para ese estilo. De que, ¿sabes qué? Yo me imagino a los dibujos, el estilo del dibujo como lo hace tal artista. Uy, eso está padrísimo. Imagínate que te hablen, que te digan, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Quiero hacer una película de tales personajes, pero que tengan el estilo de este artista y que te elijan a ti. Quiero que tengan tu estilo, me gusta tu estilo. Y quiero que todos los personajes tengan ese concepto de personaje. Uy, padrísimo. Eso es lo mejor. Cuando ya un artista define su estilo bastante padre y se caracteriza ya por tener un estilo propio y que ese estilo propio valga para poder a respetar ese estilo y crear personajes de esa forma. Aquí en la parte de la frente tiene un montón de sombra. Podemos rellenar. Creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer el reto. Va a ser el último. Pero hay que hacerlo bien. No hay que apresurarse.
Observa las líneas de la frente, las lineecitas de la piel, el cabello también todo garabateadito. Ese sí le dibujamos pelito por pelito. No tiene tantos, pobrecito. Y todos así quemadillos, ¿no? Del lado derecho hay más luz, por lo tanto la textura es menor. Y ya solamente me restaría hacer el área de la oreja. Y repito, si te pierdes en el trazo, voltea a ver nuevamente la referencia de abajo y regresas a la línea de que se me hace que ya lo estoy poniendo muy realista y regresas para ver si te está saliendo bien o te regresas otra vez. Para eso son las referencias, para no desviarnos del estilo. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? Levante la mano los que van al mismo tiempo que yo. Muy bien, Linda. Se me hace que le faltó más cabeza, más volumen. A ver, ponlo de frente porque se me hace que... Ah, no, está bien. Era por la perspectiva. No, está muy bien. Si le quieres agregar un poquitito más de forma en la base, más sombra. Si no mal recuerdo, Gollum ganó un premio, creo, al mejor diseño de personaje. Un Oscar. En su momento fue una obra de arte, Gollum. Lo demás, muchachos, le pueden agregar incluso todo lo demás, pero con un concepto bastante sketcheado, sin tanto relleno, con un trazo bastante fluido, sin definición, únicamente para darle el entendimiento de la pose, como esto que estoy haciendo. Con un montón de garabatitos, pero repito, sin dejar de mover el lápiz, pensando en cómo va a ir estructurado el dibujo. Ahí se ve la manita y el pulgar. Repito, esto que estoy haciendo es cuando ya le diste en algunas partes la textura suficiente para entender el concepto de personaje y lo demás ya nada más es para poder entender la forma del cuerpo o la pose. No necesitas hacer todo el detalle cuando se hace un concepto. Con que una parte esté clara, con eso es más que suficiente para dar la idea. A menos de que te den mucho tiempo para poder hacer muchísimo detalle. Y listo. Mi favorito es Gollum. Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor, muchachos.
Era de la raza Gollum y se llamaba Sméagol. Pero todos lo conocen como Gollum. Pero su nombre es Sméagol. Era un hobbit. Ay, a ver, Ian, recuérdame tantito si tú también recuerdas de qué raza era Sméagol. Aquí está precisamente. El antes de, era un hobbit. Antes de que Gollum, miren, aquí está. Este era antes, Gollum, Sméagol. Este era Sméagol. Cuando se topa con el anillo, se embruja y se convierte en Gollum, en el monstrillo. Pero este era antes de. De hecho, ¿en cuál película es donde lo describen? Creo que es en la tercera, la del Retorno del Rey. Es cuando cuentan la historia de Sméagol. Que encuentra el anillo y el anillo pues tiene una maldición, ¿no? Todo aquel que tenga el anillo absorbe esa maldición. Y después pierde el anillo Gollum, se transforma cuando tiene el anillo, se transforma, pierde el anillo y su objetivo en toda la película es buscar el anillo, rescatar el anillo. Al final lo rescata, si se acuerdan, al final lo rescata, pero se cae en el volcán. De que agarra el anillo y, mi precioso, y va cayendo en el volcán. Se destruye junto con el anillo. Pobrecito Gollum, me caía muy bien. Espero que les haya gustado, muchachos. ¿Dudas hasta este punto? ¿Les gustó el estilo del sketch sin dejar de mover el lápiz? ¿Ya notaron que este estilo es el apto para ese tipo de ilustraciones? Mucha textura, mucha luz, mucha sombra, dibujos bien pensados, dibujos muy bien hechecitos y con una definición muy precisa, bastante precisa. Fondos simples, y ya, por ejemplo, aquí detrás de Gollum, fondos bastante simples, y con esto es el concepto del personaje. El hacerlos así completitos nos llevaría todo un día, ¿no? Todo un día si le metemos color, lucecitas, detalles y demás. Muy bien, Linda. Muéstrenme su dibujo, por favor, muchachos. El que más les haya gustado. Dice, cansa la mano en ese estilo porque no debe parar. Poco a poco te tienes que ir familiarizando para que no se canse la mano. Se tienen que ir familiarizando, muchachos, con que no debes de hacer mucha presión con tu mano para que no se canse. Mi mano, por ejemplo, no se cansó porque al inicio les mencionaba, no presionen demasiado, no aprieten mucho el lápiz y nada más vamos rellenando. Y si intentas hacer eso, no se cansa tanto la mano. Uy, qué bonito, Raquel. Muy bien, Laura, muy bien, Karina, Linda. Hoy lo completaste de volada, Linda. Muy bien, Sergio. Padrísimo el Gimli. Laura Elizondo, muy bien. Alfonso, muy bien, Poncho. Y aquí tenemos. Ándele, quedó bien bonita la trenza. Raquel, muy bien. Muy bien, Mariana. Qué bonito Bárbaro. Muchas gracias, Abril. Gracias, Vale. Excelente, muchachos. Gracias, Joana. Isaac, qué padre se ve. Muy bien, muchachos. Espero que les haya gustado. Vean qué bonito quedó este Gimli. Firmen su dibujo. Firmen su dibujo. No lo dejen sin firmar, por favor. Y si lo publican, que se les dé la firma. 2020, mi nombre, Alberto Huichín García.